Hola a todos y todas. En este segundo vídeo vamos a trabajar sobre el apartado de entradas o noticias, ¿vale? Hemos visto en el anterior vídeo cómo poder acceder al gestor de contenidos WordPress con el usuario y la contraseña, y en este vídeo nos centraremos en cómo publicar noticias y los aspectos y apartados que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacerlo, ¿de acuerdo? Vimos en el anterior vídeo que en WordPress podíamos gestionar tanto páginas de contenido como noticias, ¿vale? Para el caso de las noticias, tenemos que tener en cuenta que las noticias son ese tipo de contenidos que tiene una fecha de publicación, que tiene una clasificación y que ese contenido, a medida que vayamos publicando nuevo, el anterior se va sepultando porque siempre prevalece el contenido más reciente, ¿de acuerdo? Pues para crear noticias en WordPress tenemos que ir al apartado de entradas, ¿vale? En todas las entradas veremos todas las noticias que hemos publicado desde ese gestor y desde aquí mismo podemos crear nuevo contenido o editar el existente. Para crear nuevo contenido tenemos varias opciones o botones. Podemos hacerlo desde el menú lateral donde pone añadir nueva, podemos hacerlo desde el botón añadir nueva en entrada, o incluso desde la barra superior de gestión podemos ir a añadir y señalar entrada, ¿vale? Para explicar los diferentes campos y apartados que tenemos en entrada, vamos a crear una desde cero y así poco a poco vamos explicando cómo poder crear ese tipo de contenido. Vamos a darle a añadir, entrada, y vemos que lo que va a cargar es un gestor de contenidos, es un formulario que nos preguntan los campos que tiene esa entrada, ¿vale? Bueno, lo primero es tener claro los diferentes parámetros que tienen una entrada o noticia. Si vamos a nuestra página de WordPress, vemos que una noticia tiene un titular, tiene una fecha de publicación, tiene una categoría, una imagen principal y un cuerpo de texto que desarrolla la noticia, ¿vale? Esos son los 4 principales campos que tenemos que tener en cuenta. Pues para preparar la noticia, pues tenemos que rellenar los determinados campos que ya tenemos habilitados, ¿vale? Normalmente las noticias sería bueno trabajarlas en un programa de edición de texto, como puede ser un Word. Redactamos las noticias, corregimos los estilos y luego aquí simplemente copiamos y pegamos el contenido, ¿de acuerdo? En este caso, aquí tengo una fuente, voy a utilizar esta página como fuente de referencia para pegar para tener esa información, ¿de acuerdo? Bueno, pues voy a ir copiando cada elemento y explicando lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, lo primero, voy a copiar este título, lo voy a usar tal cual, lo voy a pegar aquí en el título de la noticia. Hemos copiado el contenido y en el editor pegamos este contenido. Aquí tenemos el contenido en texto plano, ¿vale? Si quisiéramos darle formato, pues simplemente señalaríamos la frase o el párrafo al que queremos darle un formato y aquí con las herramientas de formato modificaríamos el aspecto visual o la estructura. En este caso, pues puntos de vacunación en Gran Canaria, pues nos interesa marcarle poniéndole un título de nivel 3, por ejemplo, ¿no? Puntos de vacunación en Tenerife, pues sería lo mismo, que sería el apartado. Este elemento que tenemos aquí es texto y que viene con un párrafo, pero lo ideal sería convertirlo en lista. ¿Cómo lo hacemos? Señalamos el párrafo, pulsamos sobre lista con viñeta y ya le ponen un formato más estructurado, con lo cual podemos quizás eliminar la parte del párrafo y dejarlo como si fuera una lista auténtica, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es ir revisando el contenido, ir dándole el formato y destacando el contenido que nos interesa. Por ejemplo, en este texto, ya que ya sabemos que mucha gente ya lee entre líneas, deberíamos diferenciar el contenido importante del que no. En este caso, quizás una parte interesante es que la cita previa para personas de mayores de 18 años. Ponemos aquí negrita y ponemos ese texto destacado, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos un poco dándole formato al contenido y terminamos de estructurar esa información.
¿vale? Con ayuda de las herramientas de párrafo podemos poner pues esa estructura que ya conocemos, ¿no? Los diferentes tipos de párrafos para darle la importancia a cada párrafo. Negrita, cursiva, listas con viñetas, esta que hemos usado aquí, listas numeradas, citas, si queremos destacar una cita dentro del texto, el tipo de alineación, izquierda, centrado y a la derecha. Aquí me gustaría un poco recalcar el punto de que no van a encontrar el listado justificado. ¿Por qué? La alineación justificada es una alineación que, si venimos del Word o de los procesadores de texto, estamos acostumbrados a usarla. En Internet no se suele usar listado justificado. ¿Por qué? Porque en Internet no sabemos el ancho final del navegador o de cómo el usuario está visualizando el contenido. Con lo cual, si justificamos ciertos párrafos, esa justificación la va a hacer separando los espacios entre palabras, creando una lectura bastante más incómoda, ¿vale? Pues por eso mismo, la alineación justificada no suele aparecer en los editores de texto, porque no se recomienda usarla. Y una serie de herramientas que nos permiten pues darle estilos al documento. Si pulsan sobre el icono, verán que tienen más opciones que les permite pues editar incluso los colores, sangría, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos definido el texto, tenemos el título. Ahora nos falta establecer una imagen principal. Para eso tenemos que buscar el módulo donde pone imagen destacada y desde ahí establecer la imagen destacada que queramos relacionar. Le damos a seleccionar archivo. Buscamos una imagen que sea interesante para ese artículo. En este caso voy a usar esta, que es la original del artículo en la que me estoy basando. Le doy a abrir y ya está subida la imagen. Vale, una vez que termine de cargar la imagen, pues relleno un poco el texto, ¿no? Estos campos no son obligatorios de rellenar, pero sí son recomendables. ¿Por qué? Porque en Internet, si queremos que nuestra página cumpla con los estándares de accesibilidad, pues tenemos que proporcionar información de las imágenes que estábamos subiendo a usuarios que tengan discapacidades visuales, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo una imagen y no describo lo que es esa imagen, si una persona con un navegador adaptado para visualizar la página para ciegos, pues si no tengo ese contenido adicional, esa persona no tendrá información de las fotografías que estoy subiendo. Por eso es importante ponerle un texto alternativo. En este caso es imagen con jeringuilla. En este caso es manos con jeringuilla de vacunas. ¿Vale? De esa forma, pues, el lector para discapacitados visuales pues podrán leer esa información. ¿Vale? Establecemos como imagen destacada y ya tenemos aquí esa imagen publicada. Pues tal cual, la imagen podríamos publicarla directamente o antes de publicarla vamos a prestarle atención a otras opciones que son interesantes de modificar para que ese contenido esté lo más completo posible, ¿no? Concretamente me refiero al formato. En este caso es un formato estándar, no es un formato de vídeo ni de audio. Lo dejamos en estándar. El formato de vídeo y audio sirve para que la imagen y el vídeo, el formato vídeo y audio sirve para que ese vídeo y ese audio que coloquemos pues se posicione en la noticia de una forma predominante y bastante visual. En este caso, casi todo el contenido que publicaremos estará en formato estándar, ¿no? Luego tenemos el apartado de categorías, ¿vale? Que es donde clasificaríamos el contenido de la forma que nosotros queramos. Es importante tener clara esta estructura para que si queremos tener un historial de noticias organizadas, pues cada noticia está asignada a una categoría concreta, ¿vale? Podemos utilizar algunas de las categorías que tenemos creadas o añadir una nueva categoría. En este caso, la noticia pues tiene que ver con el COVID y como contenido relevante, pues puede ser interesante crear una nueva categoría
que se llame COVID. ¿Vale? Esa categoría puede ser una categoría superior o puede ser una categoría que dependa de algunas que están creadas. ¿Vale? Lo interesante es que todo el contenido que publiquemos, todas las noticias y contenido de actualidad, esté vinculada con una categoría concreta. Le damos a añadir una nueva categoría y automáticamente aparece aquí y está vinculada con esa categoría. ¿De acuerdo? Las etiquetas tienen una función similar a las categorías. Son palabras clave en las que quiero relacionar mis noticias. En este caso, una palabra clave puede ser COVID también. Un poco una coma para añadir más palabras. COVID también. Le doy botón añadir. Y puedo añadir otras palabras clave. Por ejemplo, salud, vacunación, etcétera. Las etiquetas tienen la funcionalidad de pues, añadirle palabras clave relacionadas con el contenido para que la búsqueda de esa noticia en los históricos sea mucho más sencilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos todos nuestros contenidos preparados. Tenemos un título, un cuerpo y un formato. Ya podríamos publicar automáticamente. Si le damos a publicar, esa noticia estará publicada tal cual, en el momento al que le dé al botón. Pero, sin embargo, yo puedo editar la fecha de publicación para preparar publicaciones que se publiquen cuando llegue la fecha y la hora concreta. Eso puede ser interesante por si quiero pues, dedicar un día a la semana a preparar el planning de publicaciones y ir programándolas para que se vayan habilitando cuando llegue la fecha de publicación. En este caso, como estoy publicando una noticia de fecha 21 de julio, pues aquí lo que voy a hacer es cambiar la fecha para que esa noticia coincida con la fecha de publicación. ¿De acuerdo? Le doy a aceptar y ya esa noticia va a aparecer con esa fecha, 21 de julio. Le doy a publicar y ya tengo la noticia publicada. Si accedo a la parte de actualidad, en este caso ya veo esa última noticia publicada, puedo ver el detalle y puedo verificar cómo queda esa noticia publicada en la página, con los títulos y el texto y las negritas que he añadido. ¿Vale? Como ven, pues editar y crear un nuevo contenido es bastante sencillo. Si quisiera cambiar algún contenido que esté publicado, podría o desde aquí editar la entrada como hemos visto en el anterior vídeo o desde el listado poder hacerlo. En este caso, además del texto, voy a incluir algunas imágenes dentro del cuerpo del contenido, ¿vale? Porque aquí quizás tenga una galería de imágenes o una serie de imágenes que me gustaría añadir. ¿Cómo lo hago? Pues pulso sobre editar. ¿Vale? Y aquí ya puedo empezar a editar el contenido, ¿de acuerdo? Además de las herramientas de formato, en la parte superior también me permiten añadir diferentes contenidos. Por ejemplo, puedo añadir contenido multimedia, que puede ser un vídeo, puede ser una imagen o puede ser un sonido, o añadir formularios. Y puedo preparar formularios para recogida de datos e incluirlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, me interesa añadir una galería de imágenes justo aquí, ¿vale? Donde he puesto el cursor. Pues lo que tengo que hacer es dejar el cursor en el punto donde quiero añadir una imagen o una galería, le doy a añadir medios, ¿vale? Y desde aquí puedo subir un archivo nuevo, que como hemos hecho antes con la imagen de galería, o utilizar la biblioteca de medios para utilizar las imágenes que ya tengo previamente subidas, ¿vale? En este caso voy a seleccionar esta imagen y esta imagen. En este caso voy a seleccionar esta imagen y al insertar en la entrada se pone automáticamente ahí, ¿vale? Si no estoy conforme con la alineación o con el tamaño, pues puedo pinchar sobre la imagen y aquí puedo cambiar la alineación y además también puedo cambiar los parámetros de esa imagen. En este caso, pues el tamaño está como medio, pero puedo utilizar un tamaño completo si quiero que esa imagen se vea mayor, ¿de acuerdo? O si quiero que esa imagen se enlace sobre cualquier página, puedo aquí vincular esa imagen con un archivo de medios,
una página de adjuntos o el enlace que me interese. ¿Vale? En este caso lo voy a vincular con el archivo de medios, que eso significa que al pulsar sobre la imagen se abrirá esa imagen en una ventana nueva. Le doy a actualizar, aquí veo la imagen a su ancho completo, le doy a actualizar y ahora para ver el resultado de esa noticia simplemente pulso sobre el botón ver la entrada. Y aquí tengo la página, la imagen principal, el texto y dentro del texto la imagen que acabo de insertar. Como ven, es bastante sencillo el trabajar sobre el contenido de noticias y actualidad. Es bastante intuitivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues de momento en este vídeo lo vamos a dejar aquí, ¿vale? En próximos vídeos hablaremos de una edición más compleja para las entradas y también aprenderemos a trabajar ya con las páginas de contenido, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y nos vemos virtualmente.